Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estamos desde nuestra redacción en Bogotá para una entrevista larga sobre riesgos, desastres y política. Otras. Con Carlos Carrillo, es el director actual de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y un rebelde dentro de un gabinete de rebeldes. Un revolucionario dentro de la revolución. Gracias, Daniel, por la invitación. ¿No? ¿Cómo le dicen a usted adentro del gabinete? Yo realmente no sé cómo me digan. Además, no sé qué gabinete, porque el elenco ahí cambia constantemente. El otro día tuvimos un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y quedé un poco sorprendido de que prácticamente no conocía a nadie. Pero bueno. ¿Y lo siguen invitando al Consejo de Ministros? No me han Ayer vuelto no a lo invitar. invitaron. Pues me invitaron, pero después me desinvitaron. Voy a dar un poquito de contexto de esto. Entonces, llegó a la jefatura de despacho del presidente Petro, que es como la persona que organiza las cosas en Palacio, además de la directora de APRE, el pastor, no sé si es pastor, Autoproclamado pastor. Alfredo Sade, diciendo unas vainas como las que les voy a poner de una entrevista que le hicimos. Lo ha seguido repitiendo, lo hizo desde la plenaria del Congreso, pero es básicamente esta idea. Que yo anhelo que exista una constituyente, que haya reelección y que el presidente Petro pueda continuar. Ya le voy a preguntar, pero le voy a preguntar sobre lo que usted ya respondió acerca de esto. Entonces, esta es una respuesta ¿de cuándo? ¿De ayer? ¿Anteayer? Del lunes, yo venía llegando de Providencia, justamente. Aterricé, entró la señal y lo vi y me dejé llevar. Entonces, yo no sé, yo creo que en este gobierno han pasado cosas tan locas que hay que contextualizar que usted es un funcionario del gobierno nombrado directamente por el presidente, porque la unidad depende del presidente, y usted le responde al jefe de despacho, al jefe de despacho, ya está bueno de payasadas. ¿Lo quiere leer usted? No, léalo usted, Daniel, léalo usted. Usted no es opinador o tuitero cualquiera, es jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal, ojo, legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia no hay reelección. El mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirle a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete, con poesía. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos fueron los que avalaron en sus aventuras políticas Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito. Duro. ¿Usted se quiere hacer echar? No, yo generalmente escribo los trinos, Daniel, y les doy salvar. Entonces yo los escribo, hago la catarsis y los guardo. Pero se fue. Afortunadamente, generalmente los guardo, pero fue una reacción en caliente. Yo creo que en la política uno debe tratar de no reaccionar en caliente. De hecho, yo incluso públicamente he criticado el Twitter del presidente, pero pues lo que pasa es que lo que sucedió en la instalación de las sesiones del Congreso fue vergonzoso y además creo yo que fue un desperdicio enorme, porque el presidente dio un buen discurso. El presidente llegó en una actitud de estadista, corbata, cifras, llegó respetando lo que es. No habló de octava papeleta, no habló de bloqueo de nada. institucional. O sea, todo estuvo bien, se quedó a escuchar a la oposición. Duque no lo hacía. Cuando terminaba el discurso de Duque, él salía del Capitolio y dejaba a la oposición hablando sola. El presidente se quedó, a pesar de que era obvio que, y esto tiene que ver con la naturaleza de la oposición, la derecha no sabía hacer oposición. Yo creo que tampoco sabía gobernar, porque el país es un desastre, pero no sabía hacer oposición. Y es una oposición sobreactuada, es una oposición pues plagada de mentiras, de insultos, obsesionada con la figura del presidente. Sí. Y pues eso era lo que iba a haber. Era el momento de hacerlos quedar a ellos mal. Era el momento de poner en evidencia que a ellos
no les interesaba respetar las instituciones, solo respetaban las instituciones cuando ellos eran las instituciones. Pero en lo que terminó fue en pues, la bancada del Pacto Histórico, que creo que todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre el 95% de la bancada del Pacto Histórico. Ahorita vamos a profundizar. La bancada del Pacto Histórico y el señor Sade pues terminaron haciendo un show absolutamente decadente en el que pierde la democracia y pierde también el gobierno una oportunidad de mostrar que nosotros sí podemos respetar la institucionalidad. Pero aquí usted no termina como devolviendo payasada con payasada. Pues el problema es que sí, yo actué en caliente, pero pues, no lo siento arrepentido. Es una declaración política y hay una cosa que también pues, no es un secreto para nadie, y es que el medio de comunicación preferido del presidente es Twitter. Entonces, pues a mí no me cabe duda de que el presidente lo leyó. Claro, y siento que, pues evidentemente, pedirle como una responsabilidad política a Sade es como, pues, no tiene ningún sentido, conociendo un poco quién es Sade, un señor como que pelaba bolas con chuzos en la pandemia. Pero entonces es aquí la responsabilidad del presidente y usted como que le hace este llamado es al presidente. Yo creo, Daniel, que la mayor manera o la mejor manera de mostrarle respeto a alguien es diciéndole la verdad. Y no voy a decir nombres, pero varias personas me escribieron y me decían como, eres la voz de todos, ¿cierto? Un todos muy abstracto, pero sí creo todes. Que todes, pero sí hubo muchos comentarios por ese estilo y creo que hay muchas personas, hay una cosa, Daniel, que no ha hecho bien desde que se empezaron a transmitir los consejos de ministros. Yo no fui al Consejo de Ministros, al primero, al de los memes, al primer capítulo del gabinete. Era el primero al que no iba. Fue el primero desde que me posesioné al que no me invitaron. De ahí en adelante no me volvieron a invitar. Pero cuando terminó ese Consejo de Ministros, pues creo que todos pasamos por una serie de sentimientos muy fuertes. Y yo por primera vez estaba viéndolo desde la tribuna. Entonces yo inmediatamente triné, puse a disposición del presidente mi carta de renuncia, que era lo mínimo que tendrían que haber hecho todos después de lo que pasó. Sí. Y al usted día no siguiente, era parte del sindicato, no lo invitaron. Yo no era parte del sindicato. Ni siquiera en el sindicato contra el presidente es usted bienvenido. Yo ni siquiera hacía parte del sindicato, pero pues al día siguiente me llamaron los medios y hubo un poco mucha molestia de que cómo así que yo ni siquiera estuve ahí y termino opinando, pero pues es que es un poco de sensatez. Pero nadie se atreve a decir nada, pues porque ¿Pero les da usted no miedo tiene a que los Petro echen. en el line? Sí, yo tengo al presidente en el line, pero pues es que uno no puede tener, o sea, la comunicación con el presidente debería ser mucho más fluida y eso es algo que pues han venido diciendo los ministros antes y después de salir, sobre todo después de salir. Sí. Y no es que yo esté presentando mi carta de renuncia con ese trino, yo estaré aquí hasta que el presidente lo disponga porque creo que hay cosas importantes que falta por hacer. Yo ya estoy inhabilitado para lanzarme al sainete ese de la consulta que quieren hacer. Yo no estoy buscando aquí una capitalización política. Yo quiero que a lo que queda de este gobierno le vaya bien y creo que parte de eso es hacer que el presidente también escuche consejos. El presidente está muy solo. Sí. ¿Y debería qué? ¿Sacar a Sade? Pues él puede hacer lo que él considere, pero haber traído al gabinete a una persona de esa naturaleza, pues solamente le va a generar más problemas. O sea, hay una cosa, ¿quién puede tomar al pastor Sade en serio, titular? ¿Quién lo puede tomar en serio? Si su figura es ser jefe de gabinete, lo primero que tiene que hacer un jefe de gabinete o de despacho, como se autoproclama él, creo que ese cargo ni siquiera existe, pero sería como una especie de chief of staff, sí. Alguna cosa así. Pues lo primero que tiene que hacer alguien en ese cargo es ser una persona respetable. Pero, y esto pues tiene unas consecuencias. Por ejemplo, no lo invitan a los consejos de ministros. Digamos que eso ya pasaba antes. Pero yo creo que sí, no, eso no tiene que ver con Sade. Usted, de hecho es que la sala es muy pequeña, ¿no? Y en el Consejo de Ministros, pues en teoría deberían estar solamente los ministros. Pero pues este es un gabinete distinto que tiene
más gente y tiene directores que están por debajo de otros ministros en algunos casos. Es extraño un poco. ¿Usted necesita pasar por presidencia, por ejemplo, para viajar al exterior? Yo no volveré a salir del país. ¿Ha pedido y se lo han negado? Claro, me lo acabaron de negar, pero no solamente a mí, sino a todo el mundo se las están negando. Ese es uno de los mayores problemas. Cuando usted le da poder a un orate, pues empiezan a pasar este tipo de cosas. Ahí no le han dado permiso a gente de la misma Cancillería. ¿Qué es orate? Hay que buscarlo en el diccionario. pero, por ejemplo, y sobre estos viajes siempre llegan los derechos de petición, que cuánto costó que el director saliera, no sé, a Costa Rica o a donde sea. Por ejemplo, hay un evento importante de las Naciones Unidas en Brasilia la próxima semana. Yo estoy invitado, eso lo pagan las Naciones Unidas, la burocracia multinacional, sí, ¿cierto? La burocracia internacional. No lo paga el gobierno colombiano, es una invitación que cuando no se acepta, pues después no nos invitan. Quedarle mal a eso o mandar a un contratista, pues eso es algo que no tiene mucha presentación. Pero pues más allá de que usted no puede salir y viaticar y hablar y relacionarse, ¿hay una pérdida concreta para su organización de eso? Claro, porque en ese tipo de espacios es donde se busca cooperación internacional, son espacios que son importantes y son espacios que tienen un punto focal político. Y es la naturaleza de estos cargos. Siempre desde la oposición es bueno decir como, uy, es que se la pasan viajando, viven sabroso, además no se viaja en primera clase, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y son unos viajes que son todo menos turísticos. Si usted tiene que estar en Brasil un día, tener agenda 3 días o 2 días y estar otra vez aquí, ni siquiera vio nada. Simplemente está trabajando y es demandante. Y es importante la presencia del ministro o del viceministro o de personas que tengan relevancia. Todo está bloqueado porque es el bolígrafo del pastor el que está decidiendo las salidas fuera. De hecho, yo creo que ese es su único poder. Pues hasta que aprenda cómo funciona la cosa y empiece a ganar aliados y aprenda a administrar ese poder. Yo creo que difícilmente va a ganar aliados pues con la actitud que tiene. Es que una persona que no representa absolutamente a nadie, que llegue a dar órdenes como si fuera el presidente, pues de verdad nadie lo va a tomar en serio. Adentro le dicen el kamikaze, pero usted también actúa como un kamikaze. A ver, entiendo como que en la manera en la que ha cambiado el gabinete del presidente Petro, privilegia cada vez más la lealtad. Lealtad. Ciega. Bueno, la lealtad. Usted, a ver, no voy a decir que es desleal, pero es abiertamente insurgente. ¿Usted por qué cree que el presidente lo ha mantenido en su cargo? Yo estoy haciendo bien mi trabajo y estoy trabajando muchísimo desde el día que me posesioné. Y estar al frente de 2 entidades, del mayor escándalo de corrupción del país, de algo que ya le ha costado la cabeza a ministros, directivos, congresistas, presidentes del Senado, de la Cámara y vendrán más, que tiene a Carlos Ramón huyendo de la justicia como un vulgar prófugo. Esto es un problema demasiado grande y pues bueno, yo creo que puedo decir con mi modestia borgiana que lo he hecho bien, que he logrado hacerlo. Yo ayer veía una nota que me pareció muy interesante de Caracol, de Noticias Caracol, de esa cosa que tienen de como en vivo, como streaming. Sí. Y entonces Caracol ahora, y estaban discutiendo justamente este tema y invitan a un panelista de derecha y a un panelista de extrema derecha. Y entonces como que los dos están analizando el trino y dicen, pues lo que pasa es que Carrillo al menos es coherente, aunque no ha hecho nada, aunque su gestión es deficiente, aunque yo los quiero ver enfrente de este potro. Esto es una cosa muy compleja y yo le digo que me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado hacer, de mantener esto funcionando, recibirlo en ese momento de crisis y que siga operando, que siga funcionando el sistema, que haya un reconocimiento. Ahorita acabo de llegar de Neiva, de entregar unos bancos de maquinaria amarilla de 20.000 millones de pesos que le van a hacer mucho bien a ese departamento. Acabo de llegar hace 2 días de San Andrés y Providencia de finalmente llevar las barcazas
para que salgan los 40.000 metros cúbicos de Sí. residuos. Y le puedo hacer toda la lista aquí que hacen me los la haga. ministros de su gestión. Le voy a preguntar sobre este tema como de la dificultad de pasar de la oposición a la ejecución. Sí. Usted se autodenomina ahora un mamerto en el Ejecutivo en su Twitter. Sí. Y además llega a ejecutar en esta entidad que protagoniza como el escándalo de corrupción más grande, no solo de este gobierno, ¿no? Y yo creo que le voy a preguntar ahora como para que le dé magnitud. Estos carrotanques, pues bueno, ya están listos. No solamente fue el tiempo que tomó asegurarlos, fue también el tiempo que tomó poder contratar su mantenimiento. Hoy están en perfectas condiciones, ya han salido del mantenimiento que se les hizo preventivo, siguen estando en garantía y serán entregados en modo de transferencia directa a estos 8 municipios. Se entregaron todos. Los 80 carrotanques estaban operando. Justamente hoy, en la madrugada, llegaron los 2 últimos a Providencia. Esos carrotanques se distribuyeron por todo el país. En las entidades operativas, yo no puedo retroceder el tiempo, yo no puedo cambiar lo que se robaron, pero pues dentro del proceso que se está llevando, la UNGRD, que es víctima, va a recibir una plata que estos zampones tienen que devolver. Eso, por supuesto, que es una parte insignificante de lo que se robaron. Lo de los carrotanques fue la punta del iceberg, claramente. Pero esto ha sido muy difícil y hemos logrado hacerlo. Y yo creo que es una prueba de fuego. Después de la UNGRD, el único que tiene más problemas en el gobierno es el presidente, porque estos también son sus problemas. Pero en términos generales, realmente esta entidad es un hueso. Claro, en términos porque políticos. tiene plata y tiene una capacidad de ejecución rápida. Y ya no tiene plata. Nosotros hemos hecho tanto que ya no tenemos plata. Esa es otra pelea dura que usted tiene, Esa es otra la pelea por el compleja. presupuesto. Claro. Usted estuvo siempre en la oposición, usted es un contradictor álgido para sus opositores, desesperante, grosero y injusto para sus contradictores. Ahorita hablamos de su inicio como la persona que develó, por ejemplo, que Enrique Peñalosa no tenía un doctorado. Ahí fue que usted nació públicamente. Y creó un copy del cual me siento también muy orgulloso, vendedor de buses, que nunca pudo hacerme rectificar. Que tiene algo de injusticia, yo creo. Yo creo que no. Creo que es una muy buena manera de resumir Pero entonces, todo lo que había ahí detrás. hábleme de cómo es pasar de eso, del ruido, de las redes, a la ejecución y sobre todo a una entidad tan complicada después de un robo tan grande. Es sumamente difícil y yo le tengo una profunda gratitud al presidente por haberme permitido surtir ese paso. Ese paso es algo que no se puede dar a menos que usted gane unas elecciones uninominales, Sí. lo cual es muy difícil para las izquierdas. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, que era un lugar donde había habido históricamente un voto proclive a las izquierdas, se pone la segunda vuelta, iniciativa de Juanita Gobertus, ¿no? De estos liberales, y pues ganar la alcaldía de Bogotá para un candidato de izquierda hoy parece casi imposible nuevamente, como la presidencia. Perder el modelo de balotaje apunta a castigar a la extrema derecha y a la extrema izquierda. A eso apunta el modelo pues afortunadamente para los que están en el centro. Pero pasa en Francia, por ejemplo. En Francia, en la primera vuelta, la gente vota por quien quiera. Y después, qué miedo Le Pen, y todos van y votan por el tibiazo para el gobierno Macron. mayoritario, para la democracia consensuada. Pero eso también hace que el status quo se bloquee. Y hay algo que es muy peligroso hoy, y es que cuando yo tengo la teoría, Daniel, de que por primera vez en la historia de la humanidad está apareciendo algo como la democracia real. La democracia siempre había estado restringida, Sí. de distintas formas. Hoy empieza a haber elecciones que son realmente mucha gente eligiendo libremente. Y eligen digamos, mal. la cara un poco asustadora de eso es Donald Rodolfo Trump. Hernández. Rodolfo Hernández, Donald Trump, o sea,
Rodolfo Hernández llegó a punta de TikTok a segunda vuelta y habría podido ganar si se tomaba la foto con Fajardo. Sí. O sea, es como, es absolutamente O increíble si hubiera lo que pasó. querido, si hubiera hecho campaña. Si hubiera hecho campaña, si no se hubiera desaparecido, se fue allá a Miami a abrazar a Jaime Bailey. O sea, fue una cosa realmente sorprendente y asusta. Hoy pues la Pues asusta presidenta de Colombia la sería... voluntad de la sería mayoría. Sí, Marlene. asusta porque es voluble, porque... Pero es que eso nunca había pasado en el mundo. En Atenas votaban los ciudadanos libres, los hombres. En Estados Unidos nunca, los negros votaron hace 60 años, las mujeres hace 70 años no votaban. La democracia nunca había sido realmente universal, había estado profundamente restringida. Y cuando se universaliza el voto, lo restringe una máquina de propaganda que en Occidente se llama Hollywood y que se llama Disney y que se llama pues que capitalismo. se llama el mercado de las ideas Claro. libres y El capitalismo restringe la democracia. Hay un libro muy bonito que se llama Me casé con un comunista, de la trilogía de Philip Roth, Ajá. que es Pastoral Americana, La Mancha Humana, y Me casé con un comunista. Ese periodo de los Estados Unidos del macartismo es interesantísimo. Y Philip Roth es era más bien tibio, ¿no? liberal, ¿cómo se lo Liberal, llama? sí, esos que gustan por acá. Pero Déjeme devolverme a la unidad y tratar como de sacarle una pizca de humildad, cosa difícil en Carlos Carrillo. Pues sobre la forma tan crítica como usted se refería al establecimiento, al status quo, que había tenido que lidiar por muchos años con esta máquina gigantesca que se llama el Burocrática, gobierno sí. nacional y el Estado Ineficiente. colombiano, ¿no? ¿Hay algún reconocimiento de que antes tal vez no se había hecho tan mal y que cuando le tocó a la izquierda hacerlo, en medio de su aprendizaje, adquirió algo de humildad y de reconocimiento al pasado? sí, sí. Y por ejemplo, lo puedo decir con alguien que considero pues muy alejado ideológicamente de mí, que es Juan Manuel Santos. Yo nunca votaría por Juan Manuel Santos, es como no lo haría, me parece que es un neoliberal redomado. ¿No votó por Santos en la segunda No, vuelta no voté en blanco. frente a Zuluaga? Voté en blanco. Votó, sí, se voté en blanco. entibió en 2000. No, yo lo he dicho muchas veces, yo no iba a votar por el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. O sea, Bueno, pero esa era en la primera elección, pero en la además segunda. también debo decirle que me di el lujo de no hacerlo porque sabía que iba a ganar. Un poco fue como, además yo vivía en China, eso era complejo, lo de la votada, el viaje, bueno, en fin. Pero yo le reconozco a Santos su enorme capacidad para modelar las instituciones a su imagen y semejanza, su entendimiento del Estado. Por ejemplo, hoy cuando uno piensa, pues Vargas Lleras me imagino que ya no va a ir por cuestiones de su salud, que pues ojalá se recupere, pero eso no se ve muy probable que sea un candidato. Sí, pero no cuando sabemos. usted tiene a una persona que se ha formado para entender el Estado, tiene más poder. Cuando usted llega a ejercer el poder ejecutivo sin conocer el Estado desde adentro, su poder disminuye sustancialmente. Si usted pone un ministro que no sabe qué es un CDP, puede ser el que más sepa, el que tenga los doctorados, el que usted quiera, lo van a engañar, lo van a bananear. Dominar el aparato es extremadamente difícil y eso usted no lo aprende ni en una universidad, ni en Boston, allá donde se fue a estudiar Claudia López, ni en Bueno, Harvard. pero en este gobierno entonces nombraron tantos ministros, 58, creo que van a quedar como con una reserva de conocimiento. Pues los que alcancen a adquirirlo, pero también los que sean del proyecto, porque aquí ha habido ministros de todo. Se ha nombrado a Alejandro Gaviria ministro. Es que esto ha sido una... Claro, pero eso es el reto de la segunda vuelta y de la democracia pero no lo consensuada. necesitaba. Digamos que... ¿Cómo que no? Pues si no, Gustavo, o sea, si ganó la segunda vuelta sin... Alejandro Gaviria no votó por Petro. Yo creo que sí. Claudia López no votó por Petro. Ella hizo la puesta en escena, pero yo le aseguro que en la intimidad de la casilla las dos marcaron Rodolfo Hernández. Si es que Angélica Lozano le hizo campaña hasta el día anterior a Rodolfo Hernández. El día anterior, no sé si usted lo recuerda, subió en Twitter una foto con Rodolfo Hernández. Y durante la semana que hizo campaña, cada vez que le daban un micrófono decía, Petro es una mala persona. Rodolfo me recuerda a mi abuelito, pero estamos buscando un presidente, no un amigo.
¿no? Y era como, venga, no sea descarada, ya diga de frente que no va a votar por nosotros. Entonces, ¿usted no cree en esta idea del Frente Amplio para el 2026? Yo creo, yo no puedo hablar de política, digamos que no puedo hablar de política electoral, Sí. no es mi lugar, pero yo creo que aquí se abre, y por eso justamente si me piden la renuncia mañana y esto queda grabado, yo no me voy a ir en contra del presidente, yo no soy de los que va a salir del gobierno a decir que el presidente esto, a escribir un libro tipo Alejandro Gaviria con su ghostwriter o no sé cómo lo haga, que diga No, dele al menos que lo escribió mis él mismo. memorias en el gabinete. Escribe un libro cada 3 Bueno, meses, al menos dele que lo escribió. su gran estatura intelectual, nadie cita a Borges como él, ¿no? Y nadie ha leído Tiene tanto una a Baruch, habilidad Spinoza. insoportable para citar de memoria. Él está tirando nombres todo el tiempo, ¿no? Le gusta mucho A eso. algunos nos gusta. Sí, a él le gusta mucho. Eso pega aquí en Chapinero. Lo que pasa es que yo no creo que Uy, el sirva presidente mucho. habló durísimo de Chapinero el otro Sí, día. yo no creo que sirva mucho hablar de Baruch Spinoza y de quién más es que habla, de Huxley, que es un gran escritor, por Huxley. cierto. Se la pasa hablando Pero, de Huxley. Yo no Frente creo que eso Amplio. funcione mucho en el Chocó. Y entonces, usted no puede hablar de política, pero puede hacer política en sus ratos libres. Aquí No lo puedo. pescamos. Lo ¿Qué es pescamos. eso? Uy, Lo pero pescamos. me están siguiendo. Vea. Pues alguien nos mandó esta foto. Me No lo estábamos boletearon- siguiendo. me boletearon a la gata. Usted estaba no sé en dónde estaba. Eso es al lado de la UNGRD, eso es en una panadería. Digamos que no era horas laborales. Antes de No. entrar del trabajo, usted Como se sentó. 7:30 de la mañana, sí. eh, No había llevado, ahí está la prueba de que no había llegado a la oficina, iba con la gata. Gustavo Bolívar, usted había sido muy duro con Gustavo Bolívar antes, después terminó apoyándolo cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá y hoy parece estar en ese lado del pacto histórico, siendo del polo. Es que yo creo que la izquierda de aquí en adelante es distinta, ¿cierto? Pues yo no puedo participar en esta campaña a menos que pues, me pidan la renuncia y pueda ir No se la van a abiertamente a hacer pedir y campaña. ese es el castigo que el presidente creo que está asumiendo, como que usted lo va a castigar dejándolo ahí. Es un castigo muy prometeico, ¿no? Estoy Sí. encadenado a la montaña. Y todos de los la días UNGRD. las águilas vienen Me a devoran. sacarle las tripas. De aquí en adelante, la izquierda tiene vocación de poder. Usted ve unas cifras que son impensables hace 5 años, donde casi el 30% de la gente en Colombia se atreve a decir que es de izquierda. Sí. Eso había Y estado el pacto siempre histórico metido. es el Pacto partido histórico es con el el partido. que más se identifica a la gente, siendo como un nivel de identificación mucho menor, de pero, 10-15%. pero es el más. Por eso a mí me parece tan lamentable que estas cúpulas del pacto histórico no sean capaces de darle forma a un partido real, conectado con sus bases. Ellos están armando un muñeco. Pero más allá de eso es imposible que sea mayoritario si no se Claro, pero llega a acuerdos con pero sectores es de que la política. lo que ellos están haciendo es trasvasar las malas prácticas de sus partidos. El mejor ejemplo es el mío, que es el Polo, pasarlas calcadas al nuevo cascarón, en donde hay unas cúpulas que toman las decisiones, que instrumentalizan a las bases para que les hagan campaña, para que voten por ellos, pero no sueltan el control del aparato porque saben lo que vale. Cuando usted ve, por ejemplo, lo que pasó en el 2022, no estoy hablando de política, estoy hablando de historia, Ajá. lo que pasó en el 2022 es absurdo. El Polo en ese momento ya era un cadáver político, ya hedía, ¿cierto? El Polo no tenía umbral. Cuando sale el Moir del Polo, se quedan 13 senadores con votación suficiente para entrar, pero sin umbral. Sí. Y en el peor momento terminan sacándose 6 curules en lista cerrada, una gente que no tenía ni para ser edil aquí de Chapinero, Pero por Petro. y porque terminan en siendo, Colombia, no por Petro, por la muñeca de las cúpulas que negocia alrededor de los votos del presidente. Porque esos votos del 22 eran de Petro y de Francia. Francia sumó.
Francia estaba en un momento... 1 millón de votos, pudo haber en la puesto consulta unos... tenía 700.000. Y en su momento, mucha gente de izquierda dura, me incluyo, pues fue como, o sea, Alfonso Prada, Benedetti, bueno, Roy, todos los que llegaron del santismo. Esa foto que se repite de la campaña Juan Manuel Santos 2014, Petro 2022, es una foto muy fuerte para las izquierdas. Y Francia, de cierta manera, trajo nuevamente a las bases, a la gente incrédula, a la gente incluso escéptica de Petro en su momento. Y eso es muy valioso. Eso hoy se consolidó. El pacto hoy está cristalizado, seguramente se va a fusionar, pero el problema... ¿Con o sin Petro? O en sea, este ¿qué tan momento con Petro dependiente es esa consolidación? En este momento es y esa unidad? absolutamente dependiente. Es algo que gira alrededor del presidente. Por eso la bancada del pacto pues se limita a adular al presidente. No tiene ninguna iniciativa de nada, porque además pues también está el bolígrafo en la lista cerrada, pues el que hable muy duro se va. Pero no, porque van a la consulta y van a hacer los votos pero los que... usted esa consulta, es que eso sí es como... O sea, pero pedíamos democracia interna en No, los pero partidos, usted lo yo pedía. pido democracia interna en los partidos, pero es que cerrar la lista en un sistema político donde las demás son abiertas es jugar a la desventaja. Eso es muy peligroso. En un escenario de elección atípica, los que son más favorecidos son los que tienen más billete y más estructura. O sea, ¿por qué no un cacique del Partido Liberal o un clan político los Torres de la en costa Atlántico no va a apoyar a un candidato, digamos, del Pedro polo? Flores, digamos. O otro. A un candidato le sale barato, le consigue unos boticos con unos mochileros. En las consultas de octubre. En las consultas de octubre, y algo que en marzo le puede costar, pues pregúntenle a Emilio Tapia cuánto le van a costar los 200.000 votos de Saray. Entonces, aquí les cuesta... Emilio está ¿cuánto? dedicado a la familia, dice Está dedicado a lavar pañales, para ser más ecológico. cambiar, no sé si lavar. No, porque la ecología hoy en día va en contra de los pañales desechables. Entonces, una cosa es lo que le puede costar a Emilio Tapia apoyar a quien él quiera apoyar, o lo que le costó en el pasado, porque tenga la absoluta seguridad de que gente como Emilio Tapia ha tenido siempre poder político. Eso cuesta mucha plata. En las elecciones se gastan decenas de miles de millones de pesos. Aquí, con un par de miles de millones van a asegurar una curul. Es muy peligroso, es muy peligroso. Y el partido ni siquiera existe. ¿Usted va a votar en las consultas? Es que yo no puedo hablar de política. No, solamente si va a votar. No, pues yo ejerceré mis derechos ciudadanos. Pero el gravísimo problema con esto es que en una elección atípica el número de votos se reduce significativamente. Sí. Eso abarata la participación de las estructuras. Y no me digan que ese cuento que se echan, que el comité de ética, que no sé qué, o sea, ¿cuál comité de ética si Pero nosotros usted estamos... siempre es como palo porque bogas, palo porque no bogas, porque Pero es que, nada le vea, sirve, Carrillo. Eso dicen. Pero es que la consulta, por ejemplo, la lista del pacto, es una lista, pues usted lo ha dicho, es el partido con más reconocimiento, eso está muy bien. Eso es un avance democrático. Por eso va a salir la gente, si hay ¿Por qué no reconocimiento, ¿por qué no va a salir Porque la gente no sale los domingos cuando ni siquiera sabe que hay elecciones. Yo le aseguro que la silla vacía no va a ser un especial ese día a las 6 de la mañana y van a hacer un en vivo de Obvio. Abrieron las urnas, no claro sé qué. que sí. Ah, pues No, ustedes, no, eso no lo va a sí hacer le Caracol, garantizo no que lo va a sí, hacer. porque eso es lo que respiramos nosotros. La gente no se va a enterar de que hay una consulta hasta que ya no estén cerradas las urnas. Hay una consulta, fecha. Ya les digo la fecha. Juli, la consulta de octubre, la fecha exacta, ¿me la das? Es muy peligroso. Y no sabemos quién más va a participar ahí. Es demasiado peligroso y esto ya ha pasado antes, es que pasó en el polo democrático alternativo. Vea, yo insisto, hablo de historia. Hay un señor que se llamaba Samuel Moreno, alma bendita. Samuel Moreno, Yo voté en esa elección. cuando Esa era llegó, una sí, primaria con María Elena Mejía. con María Emma ¿Y Mejía. quién más? Ya eran esos dos. Pucha, Pero no me era, acuerdo si era María Emma era así de grande y ese señor canosito estaba como por acá. Sí. Y la barrió, Sí, la borró. sí. Entonces, esas elecciones atípicas son muy peligrosas.
Pues es el peligro de la democracia, ¿no? No, porque son aún más peligrosas, porque se abaratan los costos y eso favorece a la estructura. Samuel Moreno, con Claro, todo el ese es el billete, riesgo, lo que hay que hacer es y como con todo sacar a la militancia, decirle a la gente, voten, no sé qué. lo que hay que 26 hacer. de octubre hay una consulta hasta ahora del pacto histórico. A nivel nacional habrá votaciones, vamos a ver si otros partidos se meten ahí. Yo creo que algunos lo harán ahora que llega como el veto de las encuestas, como una manera como de depurar este calendario y esta como montón de candidatos que hay. Lo que hay que hacer es fortalecer la democracia y eso implica que más y más y más gente vote. Sí. Entre más grande es la elección, más caro se hace para los mochileros, para los que compran las elecciones hacerlo. Claro, por eso pues creo que no hay, usted lo que le tiene es miedo de la democracia porque hay un riesgo de que sea cooptada por unos sectores. Entiendo No, el riesgo, yo no le tengo miedo a la democracia, me parece innecesario, teniendo una elección en marzo que puede ordenar las listas a través del voto preferente con la mánida excusa de la paridad, porque es una mánida excusa. A mí no me van a venir a decir que este pacto histórico, el pacto de la controversia y demás, es el estandarte pues, del feminismo y de la paridad. No lo es. La paridad es una excusa para cerrar la lista. La lista cerrada lo que hace es consolidar el poder de la cúpula. Si se cerraran todas las listas del país y hubiera, como pasa en otros países, una elección para ordenar esas listas, maravilloso. Porque van todos. Porque ya la vulnerabilidad que abre este asunto de la elección del pacto, pues estarían todos los partidos. Le voy a preguntar por Daniel Quintero, no ¿Quién es Daniel Quintero? el señor al que usted se refiere en este video. A mí me duele personalmente, me duele y no tengo problema en decirlo, que el señor presidente le dé tanto juego a ese señor. Si le duele, tiene que saber quién es. Sí, duele, claro. Duele. Hay gente buena en la izquierda. ¿Por qué irse a buscar a otro lado? El presidente quiere con Daniel Quintero, pues, a pesar de que Gustavo Bolívar lo quiere mucho, mucho, Lo ama. la retribución del amor en términos de presupuesto empieza a irse hacia Daniel Quintero, con las bodegas, con los puestos, tiene ISA, Tiene el la señor UGPP. Carrillo, la UGPP. La UGPP, que es una de las entidades que mejor pagan el Estado para que la busque Melquisedec. Lo echaron de la Saludos, luciérnaga, ¿no? Sí, porque Y yo me imagino que ya estaban mamados de tanta imprecisión, tanta Melqui rectificación. tenía buen dato. Pero la pulsión política también le gana. Debería Sí. lanzarse como su mentor Hernán Andrade. Él es un manzanillo allá del Huila. Bueno, ya, no hable así de los colegas, por favor. Saludos a Melquisedec. La UGPP es de las entidades que mejor pagan el Estado. Y la tiene el que era secretario de gobierno de ¿Qué más Quintero. tiene Daniel Y Quintero? también allá, en la UGPP, terminó el que le firmó los últimos convenios y los últimos actos administrativos de Snyder Pinilla. Eso es como cuando ya va a caer el búnker de Hitler, ¿cierto? Que estaban ahí destruyendo papeles y quemando y firmando. Ese día ya nadie le firmaba a Snyder y un ingeniero le firma como abogado 150.000 millones de pesos para Corpurabá y Corantioquia. Y está de castigo de subdirector de la UGPP. Snyder era ya una señal de que eso iba mal, ¿no? Pues Sí, un los alcalde de Aguilar. un municipio pequeño que llega como una posición de subdirector. De Sabana de Torres. Pero además uno de los amigos Bonito de... pueblo, hay una ciénaga muy bonita. Claro, pero el que yo considero que es el eslabón entre Snyder y Olmedo, que es un tipo bastante impresentable que se llama Alexander Angulo, hoy está de candidato al Senado. ¿Y usted cómo reconcilia como estas decisiones de su jefe con el proyecto, con quedarse donde está, con ser coherente, que es un poco lo que tiene usted? Cuando a mí me ofrecieron entrar al gobierno, usted se acordará, yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá. Ajá. Y era una candidatura que no tenía futuro, porque Galán era demasiado fuerte en ese momento. Básicamente Galán
pues ganó la alcaldía en 2019 cuando sacó 1 millón de votos. Eso no es un secreto. Hizo una buena campaña. Hizo una buena campaña. Gustavo Bolívar le ayudó. Recogió la campaña donde la dejó, claro. La Petro desde presidencia y el metro. Sí. Y la figura de Gustavo era suficientemente fuerte para asustar a la derecha y llevarla a votar. Yo creo que usted habría asustado bastante también. Pero no, porque yo no soy tan grande como Bolívar políticamente. Una cosa es tener usted a una figura que encarna a Gustavo Petro como su número 2 y otra cosa tener un mamerto cualquiera. Es distinto. Y pues la izquierda en Bogotá sí tiene un 16% de los votos, no importa. Holman sacó eso. Sí, o sea, no importa quién sea el candidato. Votos. No importa quién sea el candidato, el 15% de Bogotá vota por la izquierda. Ya. Entonces, si usted arranca con eso, pues eso es un gran case. Si su proyecto, su campaña logra traer 4, 5%, queda de segundo. Bueno, usted entonces estuvo Yo era allá, candidato. Yo era el candidato y me sacó la cúpula del Polo, Sí. que es la misma cúpula del Pacto Histórico, y me sacó a patadas para imponer a Gustavo. Que ahí usted fue hizo cuando se pataleta y después agachó cabeza y dijo, bueno, listo, vamos con pero Gustavo. fíjese que no, yo le encuentro bastante dignidad a esa agachada de cabeza, porque yo creo en un proyecto colectivo que está por encima de las cúpulas y que está por encima de las ambiciones personales. Yo hice campaña por Gustavo Bolívar y la hice con mucho gusto. A las 6 de la mañana estaba trabajando, trabajaba hasta medianoche y trabajé más de los que tenían incluso posibilidades de hacerse elegir a algo, porque yo creo en el proyecto. Sí. Y me siento tranquilo de haberlo hecho. Pero cuando salí de ahí, pues yo perdí todo, políticamente. Quedé sin la candidatura, me sacaron del consejo también, porque me negué a aceptar la transacción política que me proponían con la hija de Jaime Duzán. Saludos al tío Jaime. Tamara. No, esa es la hija de Argote. Que es hija por hija, ¿no? Sí. O sea, ellos apoyaron a Tamara para estar en la Cámara y luego ellos se quedaron con la curul del Consejo. Eso es una vergüenza. Eso es una cosa que es una grosería con los votantes. Bueno, eso es inaceptable. ¿Y usted? Y yo quedé desempleado, ¿cierto? Pagando arriendo, viviendo de mi trabajo, porque yo vivo de mi trabajo, y pues si me invitaban al gobierno, pues tenía 2 opciones. O seguir buscando una independencia absoluta que no construye, o aceptar el enorme desafío de entrar al Ejecutivo. Y cuando usted me preguntaba que si yo reconocía de las dificultades al haber pasado de la oposición a ser gobierno, lo reconozco completamente. Y yo hoy tengo un conocimiento que de ninguna otra forma habría podido adquirir. Yo me podría haber ido a estudiar a Washington, o a algún lugar así. En ninguna parte le enseñan a usted a gobernar. Eso solamente lo aprende en caliente, lo aprende haciéndolo. Y pues este es mi lugar, porque el proyecto es colectivo. Y yo, si bien no he sido del círculo cercano del presidente, yo por el presidente tengo afecto, gratitud, respeto, y creo que cambió para bien la historia de la democracia en Colombia. Y la decisión del presidente de, bueno, aguantárselo usted, como que ya hablamos de eso, de mantener dentro del gabinete y de darle cada vez más poder a personas que no son del proyecto, empezando por Laura, después Benedetti, ahora Sade. ¿Usted cree que obedece a una decisión pragmática como la que usted critica o un tema de, él dice, Francia le dijo, usted está chantajeado? ¿Usted ha visto la resolución de Benedetti cuando lo dejan de presidente encargado? Ahí certifica la Colombia humana, sí, que lo recibió en el 2021. Sí. Es que eso pasó un día que se grabaron un video allá con Holman en el malecón en Barranquilla, ¿cierto? Ese día Armando Benedetti llegó al petrismo, llegó a la Colombia humana, y eso generó en su momento sinsabores, pataletas, lo que usted quiera, pero Armando Benedetti fue una pieza fundamental de esa campaña del 22. Eso es algo, yo siento, usted ya lo entiende como dentro del proyecto. Lo que pasa es que yo no siento que el presidente le dé ese espacio político a Benedetti porque haya un chantaje. Eso suena bien, eso es convincente desde la oposición, pero yo creo que el presidente le tiene una legítima gratitud a Armando Benedetti
porque probablemente sin él y sin esa clase política tradicional no habría ganado. Y aquí es donde no puede uno dice, ganar en el futuro. puede que el presidente esté pensando seguramente en el 26 y pues es un político y los políticos hacen política. Pero ¿por qué esos mismos actores que eran también recibidos por la opinión pública en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque son exactamente los mismos, se consideran entonces impresentables en la campaña del 22? Pues porque el gobierno de Juan Manuel Santos nunca reclamó la altura moral que había reclamado la izquierda en el pasado. Pero Petro tampoco la ha reclamado. Ay, si es que comadre, usted pero ve, hizo campaña con esa altura moral durante si todo usted el ve, 2022. si usted ve la historia política de Gustavo Petro ha buscado hacer alianzas con esos sectores desde chiquito. En el 2010, que creo que usted sabe de eso, en esa época... Sáquemelo. No, pues aquí todos tenemos un petrista en la familia. En el 2010 incluso Petro estaba proponiendo desde el Polo entrar a los quíntuples. Claro. Hay una Marta foto Lucía de Ramírez, Sergio Fajardo, Antanas Mocus, Lucho y Enrique Petro. Peñalosa. Sí. Eso pasó. Digamos que Gustavo Petro es un político que ha tenido unos visos pragmáticos a lo largo de toda pero su ahí carrera. hay como una oscilación, ¿no? Porque después hay un señalamiento al esclavismo, al establecimiento, a todos los que no son el pueblo. Bueno, pero eso ya hace parte de la retórica de él como político. Yo por lo menos, pues yo siento que la definición en abstracto del pueblo es algo complejo, porque pienso en una masa informe, en una masa... Yo desconfío de la masa. ¿Usted se imaginaría haciendo parte de este proyecto colectivo si el candidato es Daniel Quintero? Pero es que, pues a ver, primero estamos hablando sobre abstracciones. Claro, porque usted es funcionario y no opina de Porque política, yo soy digamos funcionario, hipotéticamente, no opino de política. en un mundo de ficción en el futuro. Vea, yo nunca, absolutamente nunca acompañaría a un ampón en un proyecto político. En el caso, por ejemplo, de Petro 2018 y Petro 2022, campañas en las que yo participé activamente y por las que voté, yo acompañé a una figura política que había sido acusada de todo lo que usted quiera, menos de corrupción. Sí. A Gustavo Petro lo han acusado pues ¿de qué no lo han acusado? O sea, de cualquier cosa. Se han metido con su vida personal, se han metido con su familia, le han inventado absolutamente todo. A ver, pero digamos nunca... que la vida personal se volvió pública, pues, Sí, que el ex canciller dice que tiene problemas de drogadicción. El man no aparece, a veces habla de una forma que parece tan errático. Lo han acusado a lo largo de su carrera política de cualquier cosa, de ser guerrillero, que lo fue, de ser radical, de hablar chistoso, de lo que ustedes quieran. Pero nunca lo habían acusado de corrupto. Sí. Nunca. Teniendo los enemigos que tenía, los procesos que le armaron, cuando Pues, lo sacan de la... Cuando de la- lo pusieron de la- recibiendo plata en bolsas, digamos que ahí ya había como una semilla. Claro, pero lo que pasa es que eso que es una imagen que es muy fea y que generó mucha conmoción, pues es un asunto estaba haciendo una campaña, de hecho él mismo dice que era una campaña del Polo, de unas internas del Polo. Sí, y que porque las denominaciones tan bajitas, Y creo que- que eran que eran fajos de bolívares. 2.000 pesos, que eran bolívares, fajos de 2.000 pesos. La izquierda antes de Gustavo Petro es esa imagen, ahora Pero- no sé si son de 2.000. Yo no sé, y eso es un gran temor que me generan a mí esas elecciones de octubre, y es que las campañas Pues ya empiecen a en buscar 2022 desesperadamente recursos. Ya en 2022 se volaron los topes y hay grandes dudas de Pero vea, a que él lo ganaron sacan- las elecciones haciendo trampa. A Gustavo Petro lo sacan de la alcaldía a la procuraduría por temas disciplinarios. Sí. Nunca lo habían acusado de corrupción. El escándalo de la UNGR es tan grave políticamente porque hace que él pierda su reserva moral como político. Eso es muy grave. Y esto nuevamente titular, boom. Pero es que realmente es muy grave. Es que Carlos Ramón era la oficina de al lado y se voló. ¿Usted cree que no sabía?
Pues lo que pasa es que yo sí creo Pues que al presidente yo le sí meten creo que muchos usted goles. cree que no sabía porque está ahí. Pero es que yo creo que de verdad al presidente le meten demasiados goles, porque hay gente que se acomoda en un lugar de poder, donde puede hacer lo que quiera, y pues el presidente realmente vive muy pendiente de unas cosas que son unos discursos generalizantes, ¿cierto? De ni siquiera Colombia, de Gaza, del genocidio, de la humanidad, y por ahí le meten muchos goles, le han metido muchos goles, pero vuelvo al escenario hipotético que usted me plantea. Sí. Nunca han acusado a Gustavo Petro de ser un ladrón. Hay otros que absolutamente todo el mundo, incluidos los bandidos, los acusan de ser bandidos. Entonces, ¿cómo podría recibir un proyecto que quiere mantener una estatura moral a un tipo? Yo creo que Pero a ver, pues, si se reciben imputados, se después de imputan todos. esa... Pero hay que recuperarla y es justamente lo que yo he tratado de hacer en esta entidad. Claro, con Daniel Quintero creo que tener no, el eso va bolígrafo a de ser oro, difícil. tener el bolígrafo de oro y no cogerme un peso, porque ¿para qué? Y el presidente lo dice todo el tiempo, les gana la codicia, no a la codicia. El mensaje del presidente va en torno a no dejar que la gente ceda a la codicia. Está pasando. Sí, Vea pero lo de el mensaje Manrique. y las decisiones parece que van por dos caminos distintos. Vea lo de Manrique, o sea, las acusaciones contra Manrique son espantosas. O sea, El el director de de la la función pública recibiendo miles de millones de pesos en el baño de Gran Estación, como si fuera un vulgar narcotraficante, o sea, Breaking Bad. Sí, que Manrique ya había robado en la alcaldía de Bogotá, Pues porque lo ya fue declararon condenado. culpable, claro. Y Petro lo volvió Condenado. a poner, entonces ahí sí siento que hay como un discurso por un lado y unas decisiones por una... A ver, y no le voy a decir que no son algo contradictorias, y usted es como un ejemplo de esa contradicción, pero sí hay una contradicción evidente, y la idea de que Gustavo Petro no es corrupto, esa idea política, creo que cuando a mí me está propusieron- contaminado hoy por sus propias decisiones. Cuando a mí me propusieron entrar al gobierno, yo recuerdo muy bien que me sorprendió mucho algo que me dijo Carlos Ramón, que era entonces el director del DAP. Yo le dije como, pero ¿por qué ahí? Y me dijo, es que esto no tiene que ver con su experiencia laboral, esto tiene que ver con sus cualidades morales. Y es que solo fueron chicharrones, o sea, es como, el presidente sí tenía claro que había unos lugares donde necesitaba protegerlos. Lo que hace, por ejemplo, con la SAE. En la SAE pone a una persona de su entera confianza, que en ese momento no tenía experiencia alguna en el Ejecutivo, que es Daniel Rojas, Sí. y lo pone a enfrentar también un chicharrón, o sea, a manejarle los bienes a los narcos. Pues de ahí han Eso salido es como, quemados. No me quieras tanto, ¿cierto? Sí. Sí, exacto, es un poco... Puede que yo haya sido un poco un fusible, que es lo que somos los funcionarios. Yo no tengo problema con eso. Fusible se quema y se descarta, y así funcionan los gobiernos. Que es algo muy sorprendente del reencauche de Laura, por ejemplo. Sí. Laura en el primer año del gobierno se quemó, se la quemaron, la oposición ganó, chao, fuera. Y volvió. Y eso generó un problema enorme, un declive en la popularidad del gobierno. Pues cuando uno acepta ser funcionario está dispuesto a ser inmolado. Por fuera de la corrupción, creo que hay otra pregunta. Hoy publicamos una nota en la que calculábamos cuál había sido la pérdida de ejecución por los cambios de ministros. Solamente por eso. Y daba que eran casi 6 billones de pesos. ¿Usted no cree que ahí hay como una responsabilidad, en este caso, casi que moral, de responderle a la gente desde el gobierno y que este gobierno no lo ha logrado hacer del todo por su falta de competencia, por el desorden, por el caos que hay? Usted dice que no tiene plata para hacer unas vainas que son urgentes. Sí. Y el decreto de desastre nacional permite hacer transferencias directas, o sea, podrían quitarle 500.000 a este ministerio, 500.000 a este ministerio, y pasarlos mañana. Sí, y no Eso lo quieren hacer. Pues eso es lo que faculta justamente la declaratoria de desastre. Yo considero que el cambio permanente de ministros es problemático, pero es una potestad discrecional del presidente. Sí.
No, pero eso gracias no es, Farid, yo sé. Eso no es ilegal, Claro. eso no es... Hablemos de cómo ha utilizado esa potestad y no solamente el cambio, sino la escogencia de las personas, la manera como de solucionar todo echando gente. Pero por eso es tan importante la construcción de un partido, de un proyecto político colectivo, y eso, a pesar de esa cúpula de la que yo descreo tanto, eso se está haciendo. Sí. Cuando usted ve al Partido Comunista, le fue muy bien en este gobierno. Si el MOIR, que me encanta hablar del MOIR, que es el segundo partido comunista de Colombia, vibra. pues es que son realmente de novela negra, ¿no? Si el MOIR hubiera hecho parte de la coalición, habría tenido seguramente unos extraordinarios lugares en el gobierno, porque es un partido de cuadros. Es un partido que se dedica desde el colegio a formar personas Jupa, MOIR. dentro de una doctrina, y el Partido Comunista hace lo mismo con la Juventud Comunista y con su formación de cuadros, y tiene los cuadros. Cuando usted ve, por ejemplo, el papel que hizo Gloria Inés Ramírez en el Ministerio del Trabajo, es sobresaliente, y ella nunca había sido ministra, pero pues tenía la integridad, la capacidad, el conocimiento de la política. Por ejemplo, ella habría sido una extraordinaria ministra del Interior, pero el Ministerio del Interior siempre ha quedado en el santismo, desde el día 1 hasta el final. Pues ya Benedetti usted mismo lo metió en la Colombia humana desde el... Pero no ha habido un ministro del Interior de izquierda. Es que empezó Alfonso Prada, imagínese usted. Entonces, el Partido Comunista ha ocupado unos lugares muy importantes dentro del gobierno porque tenía los cuadros. La Colombia humana no. En la Colombia son las multitudes. Son las ciudadanías libres y son esta cosa espontánea donde entra todo el mundo, y son posturas distintas de cómo se hace política. Si usted tiene, digamos, pongamos un ejemplo un tanto antipático, un loquillo que se acerca y orbita alrededor del Partido Comunista o del MOIR, lo descartan. No lo van a dejar ascender dentro de la jerarquía del partido. Mientras que en la Colombia humana nunca lo van a sacar, nunca lo van a echar, nunca le van a hacer el feo, porque es una cosa, yo no diría que desordenada, yo diría que es otro tipo de orden. Caótico. Carrillo, ¿y cuál es su línea roja? Porque, a ver, creo que usted exterioriza, pero sigue ahí y finalmente va a trabajar todos los días y trabaja a placer mucho del presidente. Entonces, y llevo más de un año administrándole al presidente el mayor de sus problemas. tenemos ya... Que yo a veces ni siquiera creo que él sea consciente de qué tan grave es el problema de la UNGRD. Creo que es consciente y por eso no lo he echado. Tiene a SADE, tiene el decretazo, pues el decretazo... Nosotros acá lo leímos como una deriva autoritaria. Pero vea que el decretazo funcionó. Sí, pero pues... aprobó la reforma laboral. No, pues el fin reforma, justifica los medios. Pero Ya se volvió pero usted es la el reforma Lázaro. más rancio. Es la reforma Lázaro. Esa reforma laboral, y vuelvo a Gloria Inés, vea, esa reforma se había discutido durante 2 años. Sí. Esa reforma tenía consenso. Esa reforma la habían discutido hasta con sectores que son tan antipáticos. Pero se cruzó para la línea de la mamertos, Constitución para presionar al gobierno. Pues se tomaron unas decisiones políticas muy complicadas. Vea, este país es un país muy difícil de gobernar. Este es un país donde hay actores armados peligrosísimos. Este es un país que tiene una oligarquía que ha sido particularmente sanguinaria. Este es un país donde hay gente que está dispuesta a matar por mantener sus privilegios. Y el presidente tomó una decisión que algunos podrán considerar irresponsable, podrán considerar una deriva autoritaria, que fue decir, bueno, ya nos vamos al rompe entonces y aprueba una consulta que es democrática. Esa consulta no es vinculante. Si esa consulta se hubiera votado como quería el presidente, no habría pasado nada porque no habría llegado al umbral. Habría pasado algo, y es que habría tenido una consecuencia política porque habría puesto en evidencia algo que es real, y es que las mayorías del Congreso de la República son antipopulares, defienden intereses del gran capital
por encima de la pobreza y del mal vivir de millones de personas. Y cuando usted va a contar los votos, y volvemos al punto con el que empezamos de la democracia, defendiendo el fin más allá de los medios y el pacto pero lo que de pasa la es que el democracia presidente no hizo que una hay- ilegalidad. El presidente tomó una decisión política que fue controversial, que fue dura, que fue polémica y que en últimas le terminó saliendo bien porque obligó al Congreso a dar la cara. Lo que hace Angélica Lozano es que es maravilloso. Cuando usted ve cómo Angélica Lozano es oposición pura y dura, o sea, son enemigas del presidente. Usted ve a Jubinao, a este Chiquitín, bueno, ellas odian al presidente, supuran odio cada vez que dicen algo del presidente. Y le tocó a Angélica Lozano volverse la madrina mágica de la reforma laboral, a ver cómo se la apropiaba. Eso, dígame si no yo es entiendo una, la consecuencia, pero si no es haber un desconocido extraordinario una triunfo decisión del político. Senado, pues rompía el pacto de separación de poderes y terminó siendo incluso pues, castigado pero fíjese por... cómo se rompe el pacto de separación de poderes cuando el Congreso se niega a asumir la responsabilidad política de sus decisiones. Cuando el Congreso hundió No la el presupuesto, asumió, hundió la asumió, consulta no y la asumió. revivió la... Porque reculó, porque se Claro, sintió pero ahí ya había presionado por reculado las y aún así el bases presidente decidió políticas que del iba a Congreso. decretar la consulta popular y ahí pues estaba, lo dijo el CINEP, lo dijo la Comisión Colombiana de Juristas, lo dijo de Justicia, ¿no? No estamos hablando como de... Pero el presidente no cometió un delito. Yo entiendo que estas son cosas que desde la postura liberal, ¿cierto? Sí. Son muy incómodas y pueden interpretarse como una deriva autoritaria, pero en realidad no lo fue. Porque lo que estaba buscando el presidente era que la gente se expresara, porque ni siquiera es vinculante. Okay. Era un hecho político, era más democracia. Eso era lo que buscaba. Pero entonces, Uribe hace un referendo y qué bueno. Santos No, hace en un ese plebiscito momento, pues y qué evidentemente bueno. en ese momento creo que la posición Pero liberal lo estaba dejaron, bastante pero alarmada. a Uribe lo dejaron hacer su referendo y lo perdió. Santos hizo su plebiscito y lo perdió, Sí. pero lo dejaron hacerlo. Claudia López hizo su consulta y la perdió y la dejaron hacerlo. Claudia López y todo el estado, ahí la apoyaron todos. Era la campaña a la alcaldía de Claudia López. Y entonces el presidente quiere hacer una consulta y entonces a él no lo dejan porque es él. Y vuelvo a insistir en lo del presupuesto. Sí, hay separación de poderes, pero si hay separación de poderes, compañeros congresistas, también hay separación de responsabilidades. Porque cuando un parlamento toma la decisión de hundirle el presupuesto a un presidente sin siquiera discutirlo, solamente porque no les gusta el presidente, pues ellos tienen que asumir la responsabilidad del desfinanciamiento del Estado, que tiene una inflexibilidad en el gasto gigantesca. O sea, y por eso le decía que la oposición es sobreactuada. Usted ve a la oposición diciendo, primero que todo, Venezuela, ¿no? Que es la favorita. Venezuela, 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 cuando Venezuela realmente no tiene mayor influencia hoy en lo que pasa en este país, está dolarizada, eso allá está en un statu quo muy extraño, pero ellos insisten, Venezuela, 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 cuando después de 3 años de gobierno, el dólar está a la baja, la inflación está a la baja, el desempleo está en muy buen momento, Sí. la economía está en un muy buen momento, la FORI va a exportar carne a China como si no hubiera un mañana, ¿cierto? Pero entonces ellos insisten en mostrar un escenario tremendista que es irreal y la gente no A es ver, estúpida, Daniel. yo creo que ese escenario tremendista viene de leer las palabras del presidente. O sea, siento que usted tiene como un Petro translator, ¿no? Entonces, él dice Yo unas traduzco cosas del y Petro usted al escucha castellano. otra. Yo creo que hay una gente que lo lee, pues literalmente como se suelen leer las palabras de las personas para entender qué es lo que están diciendo. Y en las palabras pues, del presidente hay unos llamados a cambiar la constitución, unos señalamientos muy hostiles contra las personas que piensan distinto y desde el punto de vista de la democracia liberal y no desde los soviets del Parkway, como le dicen a usted, pues esas son unas señales que preocupan, sobre todo cuando la democracia sí puede derivar en autoritarismo, porque es que pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua. Está pasando en Estados Unidos. Está pasando en Estados Unidos, pasó en El Salvador y creo que hay que tener una Está actitud pasando de en permanente Argentina, vigilancia está por pasando eso. en Italia, puede pasar en España.
Claro, y usted entonces parece como muy... Está pasando en Europa. Con su traductor petrista, usted se siente a salvo de que la democracia pues está saludable y ¿Sabe qué es lo que vigorosa? pasa? Que hoy que yo estoy dentro de la institucionalidad, me doy cuenta de que hay unos seguros institucionales en Colombia que no son poca cosa. En Colombia ganó un presidente difícil para todos. Difícil para la oposición, difícil para los medios, ustedes que lo cubren, trabajan mucho. Difícil para sus funcionarios. Difícil para su gabinete, indudablemente. Es un presidente muy difícil, un presidente difícil para las fuerzas militares, un presidente que parecía, pues para muchos sectores de la opinión pública, inviable. Y por eso el tremendismo de la oposición. Y el país va bien, Daniel, el país va bien. Yo, si salgo aquí y voy aquí a la tienda de importados de la vuelta de la esquina, Alconi, que no vamos a dar el nombre, que venden un tofu muy bueno ahumado, ahí encuentro el tofu ahumado, la cerveza de no sé dónde, el vino portugués barato, ¿cierto? Que eso no existía en Colombia, sí. está bueno el verdecito. Bueno, entonces todas estas cosas, la gente aquí en la burbuja de privilegio de la Bogotá usted es un Premium, mamerto no solo del soviet, sino un mamerto bobo, bourgeois, bohème. la burbuja de privilegio en la Bogotá Premium vive hoy tan bien como vivía antes de Petro, incluso mejor, porque hay sectores del empresariado que se han visto beneficiados por algunas políticas de este gobierno y eso es innegable. Otra cosa es lo que dice el político que hace política. Yo creo que usted que quiere el tema de la manosear salud, a el los tema a los complicado en empresarios. energía, el tema complicado de salud fiscal, el tema complicado de seguridad y hay unos deterioros importantes. Indudablemente hay luces y sombras, pero el escenario tremendista es irreal y la gente no es estúpida. Y el problema es que cuando lleguemos a las elecciones del próximo año y esto se cuente, se mida, que eran últimas lo que le daba miedo a la oposición con la consulta, no era que ganara, era que se midiera. Porque si sacaba 10 millones de votos... Y era pues que le está en pusiera segunda el vuelta. guión de la campaña y era que hiciera campaña con los recursos del Estado, digamos. Pero en últimas lo lograron. O sea, el presidente logró ganar el pulso político y hoy está cerca del 40% de favorabilidad. Sí. Y es muy probable que su candidato llegue a segunda vuelta. Eso es muy probable. Entonces, todo lo que han hecho, vea usted la increíble habilidad que tiene el presidente para acaparar la agenda mediática. Yo no creo que haya habido en la historia de Bogotá un alcalde que la haya pasado mejor que Carlos Fernando Galán. Gobernar Bogotá es imposible. Sí, pero todo es Petro. Todo es Petro, todo es Petro. Las personas que se mueren en un desastre es por culpa de Petro. Las que se salvan es gracias al gobernador de donde sea. Lo bueno, todo es gracias a el Fondo Monetario Internacional, a la tasa de no sé qué, a lo que sea. Todo lo malo es culpa de Petro. Y eso tiene a un ganador particular, que es Carlos Fernando Galán. Porque el segundo cargo de elección popular más importante del país es invisible. Nadie habla de Bogotá, nadie habla de la Sí, pero seguridad espérese de Bogotá. porque usted está bailando un argumento en el que el temor que genera Petro es infundado y además que Es el infundado, deterioro pero él de mismo lo ha Colombia promovido. es inflado y entonces en realidad Petro Hay una cosa que es muy va a interesante. dejar un país mejor que el que recibió. Yo sí creo, indudablemente, y va a dejar además un país más democrático. Pero hay algo que es muy interesante de la historia política de Petro. ¿Petro de dónde viene? Del M-19. Sí. Y nunca ha dejado de ser M-19. El M-19 era una guerrilla javeriana, ¿cierto? El comandante Y Caleña, Pizarro y Caleña, pero era una gente ahí como medio gomela, Sí. Un poco el liberalismo en armas, ¿no? Sí. Eso era el M-19 y el presidente no es marxista, no es marxista-leninista, no es comunista, de hecho, a lo largo de su historia política Dígalo sin siempre tuvo- resentimiento. No, pues está bien, el presidente puede hacer lo que él quiera, pero ojalá se volviera más marxista Yo en la sé. medida que pasan los años, eso puede pasar. Pero
él es estructuralmente liberal. Y a pesar de eso, sí, es un socialdemócrata reformista. No, es que habla de poscapitalismo, imagínese usted. Ni siquiera es un postmarxista, porque el postmarxismo implica que usted de cierta manera se casa con tesis de la ciencia marxista y la reinterpreta. O sea, yo diría que postmarxista es Zizek, ¿cierto? Pero Zizek él, es un él sí cree que hay una estructura opresora que debe ser cambiada por la consolidación como del pueblo real a través y finalmente a través del aparato estatal. Y ahí siento que está muy lejos del liberalismo. Pero él habla de cosas como el poscapitalismo. Sí. Él no es un enemigo frontal del capitalismo, nunca lo ha sido en su historia política. Pues creo que ha dicho que él el capitalismo habla en contra del capitalismo nos va a llevar fósil. a la, sí, por ahí, como a la extinción de la humanidad. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto, o sea, porque el capitalismo ha hecho, y esto es algo, Daniel, que yo sé que es difícil para un liberal aceptarlo, pero el capitalismo ha pasado los límites planetarios, los ha pasado, por su codicia, porque pone por encima la acumulación después actual de haber hacia el llevado futuro. como a la humanidad al mayor punto de bienestar en toda su historia. Eso no lo hizo el capitalismo, eso lo hizo la inteligencia general. La humanidad ha venido progresando desde antes de que se impusiera el modelo capitalista. Nos estamos alejando a... No, pero es que hay una transferencia de la responsabilidad. Entonces, el capitalismo lo que hace es transferir el costo de las cosas al futuro. Claro, Pero, que es la maravilla de la deuda. Claro, pero alguien va a tener que pagarla y quienes van a tener que pagar las consecuencias pues son los humanitos que están naciendo hoy. Claro, creo que el capitalismo cree que va a desarrollar como los mecanismos para asumir los costos del futuro. Pero el mismo capitalismo evita que eso en cambio, pase. ustedes los planeadores centrales piensan que... Yo creo que hoy las tesis de Marx están cada vez más vigentes. Creo que hay unas reinterpretaciones del marxismo desde nuevos estudios de la obra completa de Marx que apuntan a que Marx sí era ecologista. Y vamos ¿no? en que Gustavo Petro es realmente un liberal Es de un corazón liberal y en reformista. que va a cambiar y que va a dejar un país mejor del que encontró. Gustavo Petro es un liberal reformista que a lo largo de su carrera política hizo muchas alianzas con sectores liberales. Eso también lo hizo el M19 en la misma Constitución del 91. Sí. Que va a dejar, considero yo, un país profundamente más democrático, porque él se va a ir el 7 de agosto, por eso es tan preocupante lo que hace este señor pastorcito belicoso. Y entiende usted por qué para la gente, gustarle al presidente. Cuando usted dice eso y la gente ve que tiene de jefe de gabinete a Sade, entonces dicen, no sé, dice que se quiere ir, pero tiene adentro en la oficina de lado al señor que dice que no se quiere ir. Él se quiere ir. O sea, hay que hacer un ejercicio de traducción pero es que es evidente muy que se benevolente. quiere ir, vea. Él puede plantear la radicalidad que quiera. Sí. Se tiene que ir el 7 de agosto, no hay forma de cambiar la Constitución. Si usted quiere hacer un acto legislativo para cambiar la Constitución, necesita más de una Entonces, legislatura. ¿qué nos está fregando la vida con Sade? Yo ahí? considero que el pastorcito es simplemente un Una personaje provocación. de la comedia. En la política usted necesita tragedia y comedia, ¿cierto? Para que funcione cualquier espectáculo. Sí. Y él aporta la comedia. Lo que pasa es que llega un también. momento... Bueno, pues la vida es muy dura, qué bueno que pueda sacarle a la gente una sonrisa. Pero no se va a quedar, no hay forma. Y la discusión sobre la reelección es una discusión que se puede dar con total tranquilidad. Angela Merkel estuvo 15 años en el poder, Margaret Thatcher estuvo 11, los presidentes de Estados Unidos están 8. Es casi imposible que un presidente gringo pierda en la reelección, es muy difícil. Es muy difícil. En Chile, en Argentina, en Uruguay hay reelecciones no consecutivas, en Brasil también. O sea, hablar de la reelección no es necesariamente un tabú. Lo que sí es inaceptable es hablar de una reelección en beneficio propio teniendo usted el aparato estatal en la mano, que es lo que está haciendo el pastorcito. Sí. Y entonces, ¿para qué lo está haciendo? Deme el sentido, es solo espectáculo.
Yo creo que la política es cada vez más espectacular, Sí, eso es una realidad. evidentemente. Cuando usted, y eso es preocupante además, porque podríamos estar en... A ver, usted es hijo del espectáculo. Yo Usted creo es que una figura todos, política. todos los que nacimos después de 1960 somos hijos de una sociedad espectacular, ¿cierto? O sea, todos los que hemos tenido ese telescreen en la casa desde pequeños, donde se modela la sociedad alrededor de unos valores infundidos por ¿Se el llama el de la espectáculo. sociedad del espectáculo? Guy Debord. Guy Debord. Esas cosas son una realidad de la sociedad, pero estamos llegando a un punto en el que es realmente muy peligroso, porque las elecciones empiezan a convertirse en mi simpatía, como decía Peñalosa, que él decía que es que no era mi simpatía y que por eso perdía las elecciones. Vuelvo a pensar ahí en Daniel Quintero. No notarías, Peligrosísimo. sino fotomultas. Peligrosísimo. Es el personero del colegio que dice, pisa los viernes, ¿cierto? Sí, No ganaba notarías, siempre. imagínese usted. Y nunca había pizza. No notarías, ganaba siempre, entonces no notarías, y además haciendo la misma parodia de Milei. Es un tipo muy peligroso porque además tiene, hasta donde sé, una empresa de social listening, ¿no? O sea, es un tipo que conoce a fondo los ecosistemas digitales, que dice él que la fuente de su riqueza es eso, ¿no? Que es su empresa emprendedora, ¿Usted no le cree? la que yo a ese señor no le creo absolutamente nada. Pero entonces, es un tipo que conoce el ecosistema digital a profundidad. Es un tipo que claramente, pues, el presidente ha hecho unas referencias muy elogiosas a él, le da juego, pues lo recibe, lo sigue teniendo cerca, le ha dado unos cargos muy importantes como los que tenía en la ONGRD, por ejemplo, que entonces él dice que él no tenía nada, pero le voy a contar aquí una cosa que es chévere. La directora de reducción, Durante Olmedo, que asignó 500.000 millones de pesos, venía de ser la directora de riesgo de Quintero en la alcaldía de Quintero. Cuando la sacó de riesgos, la puso de subsecretaria, la mandó para acá, la pusieron, empezó a contratar y empezó a darle contratos a una empresa que se llama Caliza Arquitectos, le dio 100.000 millones de pesos en contratos a esa empresa y la única accionista y representante legal de esa empresa es una señora que fue nombrada en el gobierno de Quintero como gerente del EDU, que es como el IDU de Medellín. Alista abogado. Pero no tiene nada que ver. Pero es que eso es fáctico, eso pasó. Y cuando echaron a Aletia, que era la subdirectora, el proceso de nombramiento, y yo tengo los papeles, entonces pues maravilloso si nos vemos en un tribunal, el proceso de nombramiento era para poner en ese mismo cargo donde estaba Aletia a la secretaria de infraestructura de Daniel Quintero, Luisa Fernanda Gómez Villegas. Entonces, de verdad, es como, présteme un crayón y me lo meto en la nariz, que no era su participación en el gobierno. De verdad, Carlos Carrillo, este va a ser como un experimento empírico, algo muy liberal para su gusto, de ver si la permanencia suya en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es vista como un castigo para usted del presidente Petro. Muchas gracias por su tiempo, por Muchas esta gracias, entrevista. Otro día hablamos de marxismo, es un tema interesante. No, voy a leer, me mandó a leer. El otro día el presidente compartió un libro que yo le regalé. ¿Cuál? El de Kohei Saito, el marxista japonés. Había estado leyendo, La yo naturaleza leí un par de social. Byung-Chul Han. Muy buenos. Chéveres, Sí, sí. chéveres. Y ni siquiera hablamos de China, de No hablamos Providencia. de China, no hablamos de, oiga, nos no queda un hablamos de tema. Providencia, pero hablemos de Providencia. Bueno, deme la introducción a este video. Esa es la estación de policía, parece Jumanji. Listo, la pongo. Después de la reconstrucción. Después de la reconstrucción. Providencia, Eso es muy grave. Providencia hoy tiene una enorme vulnerabilidad y las infraestructuras que quedaron ahí a medias son la estación de bomberos. En Providencia, tras el paso del huracán Iota, el gobierno prometió una reconstrucción en 100 días. Pero reconstruir no es levantar cualquier cosa, como esta estación de policía donde me encuentro, que es prueba de ello. La UNGRD ha tomado una decisión y no vamos a recibir los equipamientos de Providencia.
Luego de varias visitas técnicas encontramos fallas críticas en la estación de policía, en la estación de bomberos, en los centros administrativos municipales y también en la capitanía de puerto. Tienen inundaciones, techos que gotean, materiales inadecuados e incluso tienen estructuras que podrían colapsar. La firma de los bomberos. Ese edificio está más torcido que Olmedo López. Usted lo ve desde el mar, se ve la cubierta inclinada. Es muy grave. Creo que el Olmedo se había torcido desde antes de llegar a la unidad. Sí, igual tenía pusieron. unas banderas Pero ya rojas, hablamos demasiado de eso. grandotas. Es muy grave lo que pasa en Providencia porque es muy vulnerable. Yo he pedido las adiciones presupuestales. Nosotros le estamos dando forma a un modelo de casas tipo. Ahí se construyeron unas casas por 800 millones de pesos que no los costaban por ningún lado. La gente está muy inconforme, es una población que es estructuralmente vulnerable porque está sola, aislada, con las condiciones que tiene esa isla, que es un paraíso de 17 kilómetros cuadrados, pero donde no hay mucho que hacer, donde hay poco empleo, donde la vida es difícil. Y si nosotros queremos mantener ese archipiélago dentro de nuestro proyecto nacional, que creo que es muy valioso, pues tenemos que poner el billete para que eso funcione. ¿Y en su mirada retrospectiva señala dolo o entiende que es muy difícil hacer cosas en Providencia, es muy difícil hacer cosas desde el Estado? Yo creo, es muy difícil hacer cosas desde el Estado, Sí. lo es, pero por eso le pongo el ejemplo de Juan Manuel Santos. Cuando usted ve, por ejemplo, el Fondo de Adaptación, que yo dirijo también. Espérese que se lo quiten. Va Bueno, para Berenice. Para Berenice Bedoya. Ese Fondo de Adaptación, que es una institucionalidad santista, fue capaz de ejecutar 10 billones de pesos, básicamente con muy pocos escándalos y ruido. La UNGRD no, porque sí hay forma de darle a las instituciones unas capacidades para blindarse de la corrupción y tener celeridad. Sí existen caminos, Sí. por supuesto que es difícil, pero lo de Providencia yo sí creo que es dolo y además también desprecio por las personas que viven ahí. En la Amazonía hay unas inundaciones tremendas En y la Orinoquía, usted va sí. y le dice a los alcaldes que no tiene plata. Sí, es muy grave porque nos quedamos sin plata. ¿Y quién tiene que girarle? El Ministerio de Hacienda es el que gira, pero en el caso de la declaratoria de desastre nacional, el presidente es el que tiene la facultad de trasladar el presupuesto. Sí. O sea, tiene facultades excepcionales. El presidente puede decir mañana, pase de aquí, ponga allá, pase de allá, SADE. ponga aquí. O sea, el presidente Bueno, en ese caso es el Obanji. presidente, no, el Angie presidente. Rodríguez. El presidente, yo no creo que SADE lo vaya a decir, pero aquí lo que se necesita sí es una orden directa del presidente. Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y como decíamos, esta entrevista será un experimento para entender si su permanencia en el cargo es un castigo del presidente a él y sus ácidas críticas. Un gusto verlo otra vez, Carlos. Muchas gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta larga y jugosa entrevista. Si les gustan estos contenidos, suscríbanse al canal y nos vemos con más cositas esta semana. Chao.